Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Si ya lo tienen, por favor digan amén. Es la costumbre, ¿no? La iglesia. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Versículo 5. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, y que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Amado Padre, Señor, colocamos en tus manos esta noche, este tiempo, que seas tú a través del Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Creemos, Dios, que donde dos o tres nos unimos en tu nombre, tú te mueves allí. Y hoy, Señor, unidos en un mismo espíritu, clamamos a ti porque hables a nuestro corazón. Creemos que tenemos una necesidad, Señor, de ti. Por encima de cualquier otra necesidad, Señor, entendemos que debemos refugiarnos en ti. Por eso te pedimos que hables a nuestro corazón y que nos enseñes, que nos muestres, Señor. Ministra el corazón de cada familia y de cada persona que hoy está escuchando este video. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, lo primero que yo le quiero decir es en qué condición se encontraba el apóstol Pablo cuando está hablándole a la iglesia de Colosas. La carta, cuando se la escribe, Pablo se encuentra preso. O sea, la condición de Pablo no es sencilla. La condición de Pablo, no sé si usted en alguna ocasión ha podido ir a la cárcel o visitar a alguien en la cárcel. Es complejo. Hoy usted y yo nos podemos sentir de cierta manera presos en un lugar. Veía unos memes y yo decía, qué cierto es ese meme cuando decía, dejemos de quejarnos y de decir estoy en cuarentena y más bien hagamos de nuestra casa un templo, un lugar en donde oremos, más bien hagamos de nuestra casa un lugar de alegría donde juguemos con nuestros hijos, más bien hagamos de nuestra casa, y hablaba de lo importante y lo significativo que llega a ser nuestro hogar, y lo entendemos de esa manera. Pero uno se siente, al estar acostumbrados y al tener un estilo de vida en donde salíamos a trabajar, en donde nos movíamos, en donde salíamos muy temprano y regresábamos en la noche, de cierta forma esta situación hace que nos sintamos un poco presos, un poco privados de lo que normalmente hacíamos. Entonces aquí Pablo le está hablando a la iglesia y le está hablando no en una actitud de derrota, no estamos escuchando a un hombre que está deprimido, a un hombre que está decaído, a un hombre que está sin esperanza, no. Aquí encontramos a un hombre que tiene claro en dónde tiene que tener puesta su mirada. Eso es lo que nosotros encontramos a través de este relato que Pablo está contando, de las palabras que Pablo le está expresando a la iglesia. ¿Él está sufriendo? Sí. Él está preso, él está bajo condiciones pues difíciles. Usted sabe que una cárcel no es un hotel de 5 estrellas. La palabra no nos es clara en darnos detalles, pero me imagino que la situación por la que estaba Pablo era precaria, era compleja. Y más sabiendo que él estaba siendo privado de la libertad porque él estaba predicando algo que iba en contra de la ley y algo que iba en contra del reinado en ese momento. Él estaba hablando de Jesucristo, él estaba hablando del camino, así era como se hacían llamar ellos, o los llamaban en un comienzo de la iglesia, como los del camino. Estaba enseñando algo revolucionario, completamente revolucionario. Estaba hablando de Jesucristo, estaba hablando de un reino que no se veía, de un reino eterno. Y a él le cuesta su libertad el hacer eso. Pero estando allí, le envía una carta de esperanza a la iglesia de Colosa. Y uno diría, se supone que
la carta debería ser al revés, que los que están afuera le deberían estar escribiendo una carta a Pablo. Y aquí es donde uno se da cuenta cuando alguien la tiene perfectamente clara, cuando alguien tiene su perspectiva correcta. Entonces, Dios nos está llamando la atención a través de este momento en la vida del apóstol Pablo y nos está llamando ¿a qué? A hacer luz, a que nuestra boca se abra para traer esperanza a otras personas, que nuestra boca se abra para proclamar el evangelio, como lo dice Pablo. Oren por mí para que yo lo pueda proclamar con claridad. Y uno dice, ok, aunque Pablo estaba limitado de manera física, eso no iba a impedir que él proclamara lo que él había sido llamado a proclamar. Una de las cosas que uno puede aprender a través de esto es que sin importar la situación por la que nosotros estemos, sin importar el sufrimiento o la condición en la que estemos, entendemos que el llamado que Dios nos hace es a proclamar su nombre, a que otras personas puedan conocer de Él. Entonces, cuando yo pensaba en Pablo, cuando yo preparaba esta enseñanza, yo decía, ok, comencemos por entender la condición en la que estaba Pablo. Ya lo dijimos, estaba preso. A través de las palabras podemos leer que Pablo no estaba ni amargado, ni desanimado, ni resignado. No. Las palabras de Pablo son palabras de esperanza. Las palabras de Pablo son palabras que buscan inyectar en el corazón de la iglesia, podríamos decir una vitamina espiritual para que ellos se levanten y para que ellos hagan lo que Pablo les está diciendo. Pablo les está diciendo, por favor, oren por mí, quiero que intercedan, quiero que perseveren en eso con agradecimiento. Entonces uno dice, ok, ¿no lo ha dicho el Señor a lo largo de estas 2 semanas, tal vez? Creo que la primera enseñanza que tuvimos a través de este medio, en este espacio, fue el ser agradecidos. Y hoy una vez más el Señor nos dice, oren y oren estando agradecidos por lo que estamos viviendo, porque hay algún propósito. Lo hemos dicho también a lo largo de estas semanas. Pero hay algo que yo quiero decirle en esta tarde y que ha llamado mi atención. Cuando Pablo le habla a la iglesia, al final del texto que leímos, luego de decirles que oren y que perseveren en ello con agradecimiento, les dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Eso me llamó a mí muchísimo la atención. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Y yo digo, ok, con los que no creen y con los que creen. Con todo el mundo estoy llamado a comportarme de una manera sabia. Dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y en el versículo 6 dice, y que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Y entonces, cuando yo me detenía a pensar en eso, cuando Pablo les dice, tengan una buena conducta delante de los que no creen y que su conversación sea amena, yo pensaba en 2 cosas. La primera, que las personas nos están mirando, y la segunda, que las personas nos están escuchando. Hoy le quiero hablar del testimonio y de lo que se supone Dios espera que nosotros tengamos en cuenta en medio de esta situación. Pablo está preso y le dice a la iglesia, no dejen de orar, sean agradecidos y tengan presente que su comportamiento sea sabio delante de todos y que su boca cuando se abra edifique, que su conversación sea amena, que su conversación sea agradable. Entonces empecemos a hablar de cómo tenemos que ser conscientes de que la gente nos está mirando, ¿ok? Entonces la primera cosa que yo le digo a ustedes, la gente te está mirando. Colosenses capítulo 4 versículo 5, lo vamos a volver a leer. Dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Qué está viendo la gente de nuestra casa? ¿Qué están viendo nuestros vecinos cuando nos miran? Si nosotros pudiéramos hoy hablar con sus vecinos, si nosotros hoy pudiéramos hacerle una llamada a sus hijos, si nosotros hoy pudiéramos hacerle una llamada a su esposa y le preguntáramos, oye,
¿qué has visto en tu esposo a lo largo de esta semana? ¿Qué respondería tu esposa? ¿Qué responderían tus hijos? ¿O qué responderían tus vecinos? A eso me refiero cuando le digo, la gente nos está mirando. La palabra de Dios dice que tengamos una conducta intachable delante de Dios, pero también dice, pero también delante de los hombres. Entonces, cuando yo me muevo, yo sé que tengo dos audiencias, si lo podemos llamar así. Hay dos personas que me están mirando, Dios y mi prójimo. Y entonces yo tengo que preocuparme también, ¿por qué? Porque mi conducta habla bien de mi fe, mi conducta, lo dijimos hace un par de días, deja ver si hay coherencia, ¿cierto? Entre lo que he creído, lo que me está instruyendo, que es la palabra, y lo que estoy haciendo, la coherencia, la unidad que debe haber entre esas dos cosas. Y cuando yo pensaba en que la gente nos está mirando, yo digo, bueno, ¿cómo eres tú bajo presión? ¿Cuánta presión aguantas? Porque muchas veces la presión deja ver de qué estamos hechos, realmente en dónde estamos colocando nuestra fe. La presión deja ver nuestras convicciones, la presión deja ver nuestro cristianismo, si es una verdad o es una fachada. Y el Señor nos está diciendo hoy, ten cuidado que las personas te están mirando. Obviamente nosotros buscamos agradar primero a Dios, pero hay personas que nos ven a nosotros como referentes. La gente sabe que nos hacemos llamar cristianos. Algún autor decía, tal vez hay personas que nunca van a abrir una Biblia y la única Biblia que van a leer en su vida somos nosotros. Si nosotros, hay gente que por ejemplo dice, yo no voy a esa iglesia porque yo conozco a una persona de esa iglesia que me robó, o yo conozco la familia de ese tipo, yo sé que ese tipo es un mujeriego, yo sé que ese tipo es un tramposo, yo sé. Entonces uno dice, mi conducta habla mal de mi fe, habla mal de Dios. Uno podría decir, es mejor que no digas que eres cristiano. Si no vas a trabajar por tener una conducta intachable, no hablo de perfección, no. Si no vas a trabajar por tener una conducta intachable, pues entonces uno podría decir, entonces ¿en dónde estamos? Cuando la palabra nos dice que seamos sacrificios vivos, pues el Señor nos está diciendo, así como yo entregué a mi hijo y sacrifiqué por amor a mi hijo, pues de la misma manera Dios espera que nosotros sacrifiquemos muchas cosas. ¿Para qué? Para hacer testimonio de vida. Entonces, allí Pablo está diciendo, ok, tengan cuidado en su manera de vivir, que su conducta sea sabia delante de los que no creen en Cristo. No quiere decir, como le decía hace un momento, que no nos debe preocupar el creyente, no, nos deben preocupar todos. Y sabe también en quién pensaba, en Job. Y me detuve a revisar también la historia de Job. Cuando nosotros miramos la historia de Job, nosotros podríamos decir, a nosotros no nos está pasando es nada. Cuando nosotros miramos la historia de Job, lo de nosotros es, no nos deberíamos estar quejando, no deberíamos estar diciendo absolutamente nada. Job, quiero contarle para quienes no conocen la historia de Job, que Job termina perdiendo sus hijos, sus negocios, sus animales, sus esclavos en una misma tarde. En una misma tarde la vida de Job cambia de una manera sustancial. Dice la palabra que no llegaba una noticia, no terminaban de darle una noticia cuando venía la otra. Usted lo encuentra en Job capítulo 1. Usted se encuentra con esa historia. Vinieron y le dijeron, no, sus hijos murieron, y después no, la casa, y entonces después le dijeron, mientras estaba terminando uno, llegó el otro y le dijo, Job, los animales, después llegó el otro y no, los esclavos. Y cuando uno mira la vida de Job, uno ve en Job un hombre con una conducta íntegra. Yo quiero leerle lo que dice Job, capítulo 1, versículo 20. Al llegar a este punto, ¿a cuál punto? Lo estoy contando y lo estoy colocando en contexto. Los criados murieron,
Los hijos y las hijas estaban celebrando un banquete y la casa se les vino encima. Los animales también los perdió. Entonces, dice el versículo 20 del capítulo 1, al llegar a ese punto, en medio de semejante crisis, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Uno allí no encuentra a un Job quejándose, cuestionando, sino a un hombre que en actitud de adoración se humilla ante Dios y reconoce algo de lo que hemos hablado siempre, soberanía de Dios. Porque mire lo que a renglón seguido dice Job, luego de caer en una actitud de adoración. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor me ha dado y el Señor me ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Entonces allí uno se encuentra con una actitud definitivamente de un hombre dependiente del Señor. Un hombre que dice: Señor, tú me has dado, tú me has quitado. Tu soberanía prima sobre mi vida. Unos eran mis planes, pudo haberle dicho Job, pero hoy me doy cuenta que los tuyos son otros planes y yo no me voy a quejar. La palabra de Dios dice que aún con todo lo que le pasó, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Y uno podría decir, más claro no puede ser Dios en este momento de nuestra vida. Hay algo que llama también mi atención, y es que la esposa está con él. Él perdió los hijos, perdió ganado, perdió esclavos, pero su esposa quedó con vida y su esposa quedó con él. Y lo que su esposa ve en Job es un hombre íntegro, integridad de conducta. ¿Por qué se lo digo? Porque luego de que Job ha perdido todo, cae enfermo. La otra situación que tiene que vivir Job, luego de haber vivido todo lo que vivió, fue caer enfermo. Entonces uno podría decir, de Guatemala a Guatepeor. Usted podría decir, pastor, yo me siento igual. Yo siento que me cayó una y me está cayendo la otra y no me he terminado de levantar cuando tome la otra. Así estaba Job. Su casa ha sido tocada y ha sido sacudido de una manera impresionante. Uno podría llenarse de argumentos y decir, no, es que si lo trajéramos al hoy y Job asistiera a nuestra iglesia, uno diría, venga, y Job no ha vuelto a hombres de bien. No, sí, no, lo que pasa es que quebró, todos los hijos iban para la costa en el carro y se fueron por el río y murieron todos. Y aparte de todo, se le metieron a la casa y le robaron todo. Y ahora, hermano, le encontraron que hizo un cáncer. Y si uno piensa, humanamente hablando, uno diría, no, pues con razón Job no volvió a la iglesia, si lo trajéramos a hoy. No, con razón Job no ha vuelto a hombres de bien, pues, si está buscando a Dios y todo se le complica y todo se le enreda. Y uno podría entrar a justificar el que Job se haya apartado, o el que Job haya dudado, o el que Job se haya enfriado, porque pues Job pudo haber dicho, no, Dios, yo buscando hacer las cosas a tu manera, en orden, y yo esperando que me bendigas y me respaldes, y lo que me ocurre es lo contrario. Uno no ve esa actitud en Job. Si pensáramos hoy día, uno diría, Job no dejó de asistir a la iglesia, Job no dejó de congregarse en hombres de bien, Job se mantuvo firme, Job siguió orando, Job siguió conectándose todos los días a las 6 de la mañana a orar, Job estuvo ahí fiel. La esposa de Job en ese momento, mire lo que le dice. Es una historia que ya conocemos. Su esposa, luego de que Job está enfermo, ya estamos entrando en digamos que en el contexto de todo lo que le ha pasado. Ya no solo ha perdido todo su dinero, todas sus posesiones, sino que ahora está enfermo. Y su esposa, dice el versículo 9 del capítulo 2, le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Y uno podría decir, la persona que mejor nos conoce a nosotros
después de Dios es nuestra esposa. De eso estoy seguro. ¿Por qué? Porque usted a lo largo de esta semana se ha mostrado como realmente es. Cuando la puerta de mi casa se cierra y entro a mi apartamento, mi esposa sabe cómo soy yo. Sabe si soy una persona inconstante en la oración. Sabe si soy agresivo con los niños. Sabe si soy grosero. Sabe si soy altanero. Sabe si no oro. Sabe. Nuestra esposa nos conoce. Con ellas no tenemos fachadas, con ellas no tenemos apariencias. Nuestra esposa nos conoce. Muchas veces las esposas les guardan la espalda a los esposos en la iglesia. Y tu esposo, no, pastor, es que no pudo venir, es que le tocó trabajar mucho y le tocó trabajar mucho y entonces, pero le mandó saludes. No, que va, no mandó saludes, no estaba trabajando, simplemente le dijo, no quiero ir, vaya usted, de qué hacer vivir a esa iglesia. Pero la esposa le cubre la espalda. Eso ocurre muchas veces. O la esposa lo justifica. Entonces, aquí vemos a una esposa que está viendo en Job una conducta íntegra. Entonces vuelvo a hacerle la pregunta que le hice al comienzo cuando le hablé de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Tengan una conducta sabia delante de los que no creen. Y yo le pregunté, ¿qué está viendo la gente en usted? ¿Qué conductas está viendo la gente en nosotros en medio de esta situación? Mis actos revelan muchas veces lo que hay en mi corazón. Mis actos dejan ver cómo está mi fe. Mis actos dejan ver si estoy lleno de temor, de angustia. Mis actos dejan ver si usted se pudo haber vuelto en esta semana la persona más iracunda, más altanera, más grosera. Sus hijos están viendo qué clase de papá. El Señor hoy nos está diciendo, tengan cuidado con su manera de vivir. Y entonces uno examina y dice, Señor, perdón porque sí, tal vez la situación me ha llevado a reaccionar de maneras en las que no he debido reaccionar. Han habido momentos en donde se me ha salido la piedra, no me he podido controlar y lo importante es que usted pueda reconocer delante de Dios. Pero no solo es reconocer nuestro pecado y confesarlo, sino abandonarlo, dejarlo atrás. Tener una actitud de arrepentimiento, decir, Señor, perdóname porque primero te he fallado a ti. Tú me llamas a mí a tener una conducta íntegra. Tú me llamas a mí a comportarme de una manera sabia delante de los que no creen, aprovechando al máximo. Y no lo he sido. Para nosotros tiene que ser muy importante lo que Dios dice y debemos trabajar por ponerlo en práctica, por esforzarnos, Dios. Entonces tal vez tienes que orar más, tienes que depender más del Señor. Señor, tu palabra dice que hay un fruto que se llama dominio propio. Señor, y no me he dominado a mí mismo, no he sido capaz, me he desbordado en ira, he terminado lastimando, he tomado actitudes que hoy lamento. Perdóname, Señor, y entonces trabajamos no solo por reconocerlo, sino por corregir nuestro andar. Porque el Señor hoy una vez más nos está diciendo, compórtense sabiamente, tengan cuidado de cómo se están comportando en medio de esta situación. Y mire, no solo Job nos habla, o no solo Job nos muestra o nos deja ver con su ejemplo que el sufrimiento está buscando formar cosas en nosotros. Santiago también lo dice. Santiago dice, dichosos los que se tengan que enfrentar con una prueba, porque la prueba de su fe produce constancia. Romanos capítulo 5 dice, también por medio de él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Nos regocijamos, dice la palabra que nos regocijemos en los sufrimientos. Y uno dice, es difícil regocijarme en un momento como estos.
usted y yo tenemos que entender que la prueba, el sufrimiento, el desierto, la tormenta, está buscando formar muchas cosas en nosotros. Y tenga presente que si usted quiere ser un cristiano maduro, su fe va a ser probada y usted va a estar expuesto a situaciones como estas. Y en medio de esta situación nosotros vamos a ver realmente en quién tenemos, por ejemplo, puesta nuestra mirada. ¿Recuerda cuando los discípulos están en la barca y se desata la tormenta? Entonces uno podría decir, Señor, el Señor se despierta y calma la tormenta. Pero nosotros podríamos pensar en algo, en que el Señor en muchas ocasiones no calma la tormenta, sino que nos dice, yo te voy a sustentar en medio de esta tormenta. Yo quiero que sepas que yo voy a estar contigo en medio de esta tormenta, en medio de esta dificultad. Y entonces yo puedo decir, Señor, entiendo por qué me dices que me regocije, porque no estoy caminando solo en medio de esta situación, sé que tú estás conmigo y sé que tú estás formando muchas cosas en mí. Amén. Entonces, la primera cosa que le dije es, la gente nos está mirando. Frente a nuestro testimonio tenemos que ser sabios. Dice la palabra, comportémonos de una manera sabia. Pero hay algo que también ocurre, y es que la gente nos está escuchando. Vuelvo a hacer la pregunta que hice hace un momento. ¿Qué escuchan tus hijos? ¿Quejas todo el tiempo? ¿Malas palabras todo el tiempo? Es que, pastor, mi papá desde que empezamos la cuarentena está súper agresivo, cómo nos habla, cómo le habla a mi mamá, cómo se queja cuando mi mamá le dice, papá, oremos. ¿Para qué oramos? ¿De qué ha servido orar? Mire la situación en la que estamos. ¿Qué es lo que están escuchando tus hijos? ¿Qué es lo que está escuchando tu esposa? ¿Qué es lo que escuchan tus vecinos? Porque tus vecinos muchas veces escuchan las discusiones que tú tienes, los tonos de voz altos que tú manejas. ¿Qué están escuchando las personas? Dice la palabra que de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces, si en tu corazón hay temor, vas a hablar con temor. Si en tu corazón hay ira, vas a hablar con ira. Si tu corazón está dolido, vas a hablar con dolor. Entonces yo te hago la pregunta, ¿cómo está tu corazón? Dice la palabra que guardemos nuestro corazón, que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida. El Señor hoy nos está diciendo, no solo quiero que tengas cuidado con tu conducta, sino quiero también que tengas cuidado con tus palabras. Y lo acabamos de leer. Hace un momento leíamos cómo Job, y quiero volverlo a leer, expresó lo que había en su corazón. En medio de la situación difícil, él dice, Señor, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor me ha dado y el Señor me ha quitado. Cuando Job escucha que la esposa le dice, ¿todavía te puedes mantener íntegro? Hablándole de su conducta, la esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y uno podría decir, Dios mío, qué mujer tan necia. Si uno entrara a ser juez, que no nos corresponde serlo, uno podría pensar de esa manera. Es una mujer muy necia, ¿cómo le va a hablar así a su esposa? Lo que el esposo necesita en este momento son palabras de afirmación, palabras de aliento, palabras de esperanza. No sé, se supone que es la esposa, ¿no? Y se supone que la esposa está al lado de uno para animarlo, para apoyarlo. Y aquí le quiero hablar también a las esposas, porque aquí no vamos a hablar solo de que el malo del paseo es el esposo. No, en muchas ocasiones las esposas prenden, es como si usted activara el botón de cantaleta y empiezan tra. Y hay un momento en el que el esposo ya se agota y reacciona, porque es que, por favor, mujeres, sean sabias en su manera de hablar, sean prudentes. Pastor, pero es que mi esposo no hace nada, pero es que, pues ore por él, pero tenga cuidado con su manera de hablar. Recuerde que sus palabras pueden traer vida o pueden destruir por completo. Y entonces uno tiene que procurar tener cuidado con las palabras que salen de la boca. Y lo que uno ve aquí con Job y la esposa es una mujer completamente necia. Una mujer, podría decir uno, interesada, materialista. Una mujer que pudo haber pensado, bueno, Job ya no tiene dinero, ya no tiene esclavos, ya no tiene nada, aparte de todo está enfermo. Job ya no me sirve para nada. Entonces yo prefiero que se muera, porque para mí está siendo un problema.
si uno tratara de masticar un poco las palabras de la esposa de Job, uno sacaría conclusiones como esas. Y esta mujer está hablando así. Y Job le dice inmediatamente, la escucha, le dice: mujer, ¿cómo estás hablando? Hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Y una vez más dice: a pesar de todo, Job no pecó ni de palabra. Y yo decía, ok, con mis palabras puedo pecar, hasta con mis pensamientos puedo pecar. Yo tengo que tener cuidado con las palabras que salen de mi boca. Yo tengo que examinar mi corazón. Por eso la importancia de refugiarnos en Dios, apoyarnos en Él, porque Él nos va a enseñar, porque Él nos va a instruir, porque Él nos va a capacitar. Job vivió una situación muy compleja. Y así como no podemos desconocer la realidad de Job, tampoco quiero desconocer la realidad por la que nosotros estamos pasando en este momento. Es compleja la situación por la que estamos viviendo nosotros. Es un tema pandémico, es un tema que genera mucha incertidumbre. El gobierno ha dicho 13 de abril, pero hoy 30 de marzo se está especulando que vamos hasta mayo, y entonces en su cabeza empiezan a pasar una cantidad de cosas. Aún podríamos decirlo, no hemos empezado a sentir la crisis económica, aún no, hasta ahora estamos comenzando, y uno dice: Señor, ¿qué va a pasar? Y entonces en medio de toda esa situación, usted y yo tenemos que entender que la palabra nos sustenta, la palabra nos orienta, la palabra nos enseña, nos deja ver los rasgos que en nosotros pueden llegar a ser evidentes. Así como Pablo les está diciendo: oigan, sean sabios en su manera de vivir. Tal vez se lo está diciendo porque no lo están siendo, porque Pablo los vio y necesita decírselo. Entonces hoy, si Dios nos lo está diciendo, es porque tenemos que examinar cómo nos estamos comportando, cómo estamos actuando con nuestros hijos, con nuestra esposa, qué están viendo las otras personas en nosotros. ¿Está siendo coherente con nuestra fe o estamos, por el contrario, con nuestra conducta negando nuestra fe? Porque cuestionamos a un Pedro que negó 3 veces al Señor antes de que cantara el gallo. Pero entonces trivializamos nuestro pecado o trivializamos nuestra desconfianza en el Señor. Y es lo mismo. Le estamos fallando a Dios y tenemos que arrepentirnos y tenemos que decirle: Señor, perdónanos, ayúdanos. Porque eso nos ha llevado, tanta presión nos ha llevado a hablar mal, a hablar de una manera poco sabia. No hemos sido lo suficientemente cuidadosos con las palabras que han salido de nuestra boca. Señor, pon un centinela en nuestra boca, un cerrojo en nuestra boca, porque dice la palabra en Santiago que nuestra lengua, siendo un órgano tan pequeño, puede llegar a hacer tanto daño, pero tanto daño. Y uno sabe que en medio de la cuarentena y en medio de los hogares divididos se han llegado a decir cosas que han lastimado el corazón de su esposa, esposas que han hablado del esposo y que lo han lastimado de una manera impresionante. Y tal vez hoy es tiempo de que ustedes puedan decir: amor, perdóname por cómo te hablé hoy, perdón como te hablé ayer, perdóname porque no supe manejarme, porque fue más la presión, porque tal vez olvidé lo que Dios me dijo, perdóname, pero que usted se reconozca su condición, su incapacidad, y usted le diga: Señor, ayúdame. Dice la palabra que en nuestra debilidad Dios se hace fuerte. Entonces que nosotros podamos ir al Señor y podamos reconocerlo. Aquí el asunto no es solo diagnosticar o encontrar unos rasgos en nosotros, sino revisar, así como cuando voy al médico y el médico me dice: hay que hacer esto, pues de la misma manera el Señor, a la luz de la palabra, me dice: esto es lo que tienes que hacer. Ten presente mis mandamientos, ten presente lo que yo te digo. Yo quiero estar contigo, yo te quiero fortalecer, yo te quiero alentar, yo te quiero animar, quiero que sepas que no estás caminando solo. El Señor conoce nuestra condición, de la misma manera como un Job. El Señor no está negando hoy la situación, es una realidad. Estamos viviendo un momento que tal vez nunca pensábamos llegar a vivir. Es una situación que se sale de nuestro control, pero nosotros tenemos que estar confiados que de Dios no se ha salido de control. Lo que se sale de nuestras manos, Dios lo sujeta, y entonces yo descanso en eso, yo descanso en que Dios lo tiene bajo control. Y entonces yo descanso en que esto hace parte de la soberanía de Dios, y me aferro a Dios y descanso en Él, y procuro llevar una vida íntegra y tener en cuenta lo que dice el apóstol Pablo. Miro la vida de un Job y yo digo: Señor, si Job pudo, Señor, y Job creía en el mismo Dios en el que yo creo hoy, ¿por qué yo no voy a ser capaz, Señor? Si
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo camino con esa seguridad y con esa esperanza. No es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Si usted no ha sido capaz, examine a ver si lo está haciendo en sus fuerzas. Tiene que orarle al Señor, tiene que depender más de Él, porque Dios dice en su palabra que si yo estoy cerca de Él, en mí se verá un fruto, y mi fruto será evidente en mi conducta, en mis palabras, en mis actitudes, en mis reacciones. A eso nos está llamando el Señor en esta noche, a tener cuidado, a no desaprovechar la situación por la que estoy pasando, a entender que a través de esta situación las personas pueden ver en mí a una persona como un Pablo en la cárcel, una persona llena de esperanza, a una persona que con su conducta refleja una confianza y una seguridad en Dios, y que la gente pueda decir: oiga, ¿usted cómo puede estar tan tranquilo? ¿Usted cómo puede caminar con tanta esperanza y con tanta seguridad? Y que usted le pueda hablar con la claridad como con la que Pablo dijo: oren por mí para que aún estando preso yo pueda hablar con claridad del evangelio, yo pueda compartirle a otros con claridad. Que de la misma manera, cuando la persona se le acerque y le diga: oiga, ¿usted cómo puede estar tan tranquilo? ¿Usted por qué no está impaciente? ¿Usted por qué no está como cargado como todo el mundo? ¿Qué es lo que pasa? Que usted le pueda decir a esa persona: mire, le voy a hablar con claridad de qué es lo que pasa, que yo estoy caminando no en mis fuerzas sino en las de Dios. Yo entiendo que en mi debilidad Dios se hace fuerte. Yo entiendo que no estoy caminando en la carne sino en el Espíritu. Y entonces la gente va a conocer de Jesús a través de nuestra actitud. La gente va a conocer de Jesús a través de nuestras palabras. Qué importante es entender que así como Dios ministra mi corazón, yo puedo ser un instrumento en las manos de Dios para ministrar la vida de otras personas. Mucha gente ha llegado a los pies del Señor, mucha gente ha llegado a la iglesia por el testimonio de otras personas, porque han visto el cambio y la transformación en muchos hogares. Hay mucha gente que ha dicho: es impresionante yo cómo he visto un cambio en esta familia, en este señor, tremendo, y por eso quise buscar a Dios. Entonces uno no mide el impacto que puede llegar a generar en la vida y en el corazón de una persona. Así como puedo acercarlos a Dios, los puedo alejar, pero bien lejos. Entonces yo tengo que tener cuidado con mi manera de hablar, yo tengo que tener cuidado con mi conducta. Ese es el llamado que el Señor nos hace en esta noche. Ese es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Yo quiero que oremos y le demos gracias al Señor por este tiempo y por su palabra. Amado Dios, Señor, damos gracias. Uy, Señor, de todo corazón, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque vemos a un Pablo en una situación compleja. Pablo estaba preso, y puede que así nos sintamos nosotros en este momento, presos, porque pues podemos salir a raticos. Hay un pico y cédula, me han dicho que me tengo que guardar, y he sido responsable en eso porque pues soy solidario con los otros y entiendo que lo tengo que hacer, pero nos sentimos como si usted sufre de claustrofobia, usted tiene que estar desesperado. Y uno dice: oiga, venga, Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba en condiciones precarias. Yo no sé si Pablo tenía una cama donde dormir, yo no sé si Pablo estaba comiendo las 3 veces al día, pero usted hoy está en su casa y tal vez tiene los 3 alimentos. Pablo tal vez estaba completamente solo. Aquí nosotros estamos en familia y nos tenemos que dar aliento unos a otros. Y Pablo, aún estando en condiciones difíciles, dice: oren y mantengan una actitud agradecida. Oren y sean sabios en su manera de vivir. Y que cuando hablen, su conversación sea amena y su conversación edifique. Y cuando miramos a la palabra y examinamos la vida de Job, nos encontramos con un hombre que tuvo que padecer situaciones muy complejas, pero su conducta siempre fue íntegra. En su casa, frente a su esposa, de su boca nunca salieron palabras de queja. Dice tu palabra que Job, aún en medio de eso y a pesar de todo, nunca pecó ni te echó la culpa, Señor. Perdónanos, Dios, si te hemos llegado a echar la culpa en algún momento. Dice la palabra que aún Job, viviendo todo lo que vivió, no pecó ni de palabra. Señor, perdónanos si en algún momento hemos abierto nuestra boca de manera necia. Perdónanos, Dios, de todo corazón te pedimos perdón. Ayúdanos, Dios, ayúdanos en nuestra poca fe. Toca nuestro corazón. Padre, queremos menguar para que tú crezcas. Queremos reconocer que en nuestra debilidad tú te haces fuerte. Obra en nuestra vida, obra en nuestras familias. Nosotros en medio de esta cuarentena queremos ver vidas y familias transformadas, Dios, transformadas de todo corazón. Es nuestro anhelo, Señor. Y si ustedes nos están escuchando por primera vez
y Dios les ha hablado de su corazón, yo quiero que ustedes abran su corazón y digan: Señor, te reconocemos a ti como único Señor y como Salvador personal. Nos humillamos delante de ti, te pedimos ayuda, te entregamos nuestra vida. Reconocemos que hemos pecado en tu contra, Señor, pero Jesucristo, reconocemos que en ti ya no hay condenación. Tú te entregaste en esa cruz, derramaste tu sangre hasta la última gota, y en mí hay perdón de pecados y hay vida eterna. Y yo quiero que usted reconozca a Jesucristo como su Señor y entienda que a partir de hoy su pasado queda atrás y todo es hecho nuevo. Y yo lo animo a que usted cultive una relación con Dios, que usted busque una Biblia, que usted empiece a desarrollar hábitos espirituales, hábitos que lo acerquen al Señor, para que usted aprenda a conocerlo a Él y para que usted entienda que lo que dice su palabra es lo que realmente nos importa a nosotros. Que hoy, Señor, en medio de esta situación, Dios, tu palabra es la que nos sostiene, tu Espíritu Santo es el que nos guía a través de tu palabra. Oramos, Jesús, en tu precioso nombre. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.